invito a pasar adelante al señor Rodrigo Aravena, jefe del Centro del Patrimonio Inmaterial de la Biblioteca Nacional de Chile. Comentará el libro el señor Nelson Torres, profesor de castellano y reconocido escritor y poeta de Chiloé, quien nos compartirá su visión sobre el texto. Muy buenas tardes. Ya estamos en posición de hacerlo con más familiaridad, nos estamos conociendo, reconociendo. Hemos estado 3 veces ya acá. Quiero agradecerles toda la acogida, su cariño, la paciencia también, porque ha sido una jornada con bastante debate, enriquecedor. Y ahora vamos a hacer el cierre de este seminario presentando el tercer título de Ediciones Biblioteca Nacional, que es la edición de un inédito de Pedro Prado. Quiero dejar un saludo a nuestro director, Ángel Cabeza, y traer también el saludo de la subdirectora de nuestra Biblioteca Nacional, la señora Ana Tironi, y del equipo editorial de la Biblioteca Nacional. Esta presentación en esta biblioteca, en este archipiélago, es muy importante porque va en el sentido de hacer las cosas con sentido local. Este libro que trata acerca de la ciudad de los Césares y que es un mito nacional, en palabras de Fidel Sepúlveda, pero también muy particularmente arraigado acá en la zona chilota, no podía hacer sino esta presentación acá en Chiloé. Los objetivos de la edición de la Biblioteca Nacional son bien sencillos. En el fondo es diversificar de alguna forma el acceso que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas a las colecciones que tiene la Biblioteca Nacional a través de ediciones que, siendo sencillas, son de buena calidad y que permiten acercarse de primera fuente a la valiosa documentación y patrimonio bibliográfico que tiene la Biblioteca Nacional. Este libro tiene la impresión por primera vez de este manuscrito de Pedro Prado, inédito, cuentos que son el germen, digamos, de esta novela y que son importantes desde mi perspectiva, que no soy un analista literario, pero son importantes porque permiten apreciar de alguna forma algunas continuidades que se han dado en la vida cultural de Chiloé. Hay prácticas que se pueden apreciar en este libro vinculadas a la agricultura que se mantienen vigentes. Hay nombres que todavía existen. Hay indumentaria que aún se usa. Hay, por supuesto, la cultura anfibia de la que nos ha hablado Renato Cárdenas. De tener un pie en mar, pero el otro también en tierra, que también se refleja en este libro. Tengo el honor de presentar a mi lado a quien comentará en detalle este libro, que es Premio Municipal de Literatura del año 94, creo, 94, sí, con el libro de las Indias, que es un poemario, el señor Nelson. Un aplauso, por favor. Gracias. Que quede un restito de vitalidad para cerrar con buena energía esta jornada célebre aquí en Castro. Pedro Prado es uno de los a los que se le publica un libro como este sin que él pueda decir publíquemelo o no me lo publiquen. Con eso no estoy diciendo que hablando de la calidad del libro ni nada por el estilo, para que se sepan. Este libro fue posible gracias a la generosidad de la familia del autor, en especial de Pedro Maíno, quien nos acercó a textos desconocidos del Premio Nacional Pedro Prado. Y está fechado septiembre del 2015, la edición. Son contradictorios los libros de los autores cuando es los primeros libros y los libros que nos pueden publicar cuando ya no podemos evitarlo. No es este caso, este libro que me gustó mucho,
Nicanor Parra nunca incluye cancioneros sin nombre en su obra completa porque no nomás. Son poemitas rimados del año del cohete. Los primeros poemas de Vicente Huidobro, poemas de homenajes, poemas a la bandera, poemas a los ojos de Manuelita Portales. No tienen nada que ver con su teoría rupturista y creacionista. No los incluye en su obra completa. Y a algunos dicen que los primeros libros de Neruda no son tan buenos, pero todavía se escuchan y todavía se pueden leer y todavía aguantan que la gente los recuerde y los recite. Considerando que los textos se escriben de acuerdo con las modas, y las modas también pasan. Y yo, bueno, también alguna vez me tocó, no voy a hablar mucho del libro, porque si le cuento el libro, que además es breve, es una novela breve, para que quede algo de conchito de curiosidad, si no, después no lo van a leer tampoco. Me tocó, fui a presentar un libro a la Casa Chilota en Santiago alguna vez y mi presentador hizo un extenso ensayo, pero donde iba citando versos y poemas. Bueno, yo creo que leyó todos los poemas y cuando dijo, ahora dejo con ustedes, ya no me había dejado ningún poema para que yo lea. Este no va a ser el caso, este no va a ser el caso. Castro es una ciudad que con toda la modernidad, deambulando por sus estrechas calles pavimentadas, con televisores de antena y cable, con internet incluso, mantiene su historia de fogón, cuentos que reaparecen en las tardes de invierno y a la luz de las velas, cuando suceden los apagones o cortes de energía eléctrica. Hubo un tiempo que se paraba un jote en estos famosos, supuestamente tendidos, estas grandes empresas eléctricas, y se cortaba la luz en Castro. ¿Y qué pasaba? Me acuerdo que llegué en uno de estos cortes, llego a la casa y están todas mis sobrinas en el living, en la mesa, con velas al medio y contando historias antiguas, de brujos. O sea, se corta la luz y al chilote le vuelve al tiro, el mecanismo no se ha ido, está ahí. Eso lo cuento como una anécdota. Ya no gira el mate en torno al fuego de las quilas secas, junto a los calderos y las sartas de marisco y pescado secándose al humo, pero reaparecen y permanecen casi intactas. Cambian los nombres de los protagonistas, se confunden lugares, son otros los finales, pero la anécdota central sigue con su brasa llameante y viva. Una de estas historias es la perdida ciudad de los Césares. Muchos crecieron oyendo hablar de ciertos Césares. La mente de los niños tal vez imaginaba un grupo de personas todas llamadas con el mismo nombre, o especie de soldados romanos. Para la gente de Chiloé y Castro en particular, esta urbe existiría en algún lugar de Chiloé y dentro de sus muros se haría ostentación de utensilios de oro y plata. La desaparición es muy corriente de isleños por voltejeos y naufragios se explicaría por el hecho de haber osado ir más allá de sus muros y por las estrictas leyes internas. Nunca pudieron salir de ellas. Pero hay algunos que habrían conseguido fugarse, lo cual daría pie a las historias ya conocidas. Mi abuelo, esto es lo que puede contar uno que alcanzó a vivir los tiempos del brasero, el brasero a lata y el brasero de piedra. Y un poco antes, un poquito más viejos que yo, pasa que ya estoy harto viejito, los que vivían en torno al fuego, no tanto como la hoguera, pero sí en la cocina fogón, que era lo más cercano al fuego primitivo donde se reunía la familia de la tribu. Entonces, eso es muy potente porque en torno a ese fuego, cocina fogón, brasero y después incluso estufa de leña, todavía se contaban estas historias de brujo, especialmente de brujo. Historia del terremoto del 60, alguna historia del Caleuche, el trauco no puede faltar, especialmente cuando había que justificar algún embarazo de
de algún vecino por ahí, alguna vecina. Y la de la ciudad de los Césares, que era lo que a mí como niño más me impactaba. El abuelo contaba que hablaba de las calles, un empedrado de fosforescente, de piedra fosforescente, qué sé yo, el lugar donde abundaba mucho el oro y la plata, que la vajilla, todo era de oro y de plata, y que más de alguno había entrado y había logrado salir, cosa que el abuelo no explicaba por cómo había logrado salir cuando se supone que no se puede salir de ahí. Pero bueno, si no el cuento no tendría gracia y no se podría contar, tenía que ser que escape. Escapa con cuchillos, tenedores y vajilla de oro, y al llegar a la casa saca su tesoro y resulta que son culebras. Un puñado de culebras. Eso nunca lo olvido. O sea, son historias que también se contaban en los tiempos del fogón. Más cercano, ya hablando aquí de Castro y Chiloé, en 1622 el misionero Nicolás Mascardi era rector del colegio de Castro. En cierta ocasión, gracias a sus oficios, liberan a un grupo de nativos, los que en agradecimiento le indican el verdadero derrotero de la ciudad de los Césares, del cual se conocen que no tuvo final positivo y que el misionero debió regresar porque le aquejó una enfermedad. 3 años después, un cacique le señala que esta ciudad se ubicaría a, comillas, 2 jornadas hacia el sur del lago Nahuel Huapi, a orillas de un salar, cierre comillas. Nuevamente Mascardi sale a la búsqueda de esta maravilla. Llegó a un poblado de 6 por 6 cuadras, con pozos de agua hechos por seres humanos con escalones de piedra. Y había calles con botijas quebradas y otros aparatos, además de sombreros, zapatos y armas europeas. Se trataba del campamento de una antigua expedición inglesa, la del caballero de Narborough de 1570. En agosto de 1631 realiza su último viaje guiado por el cacique Antillanca. Por unas disputas entre el cacique y otros nativos, Mascardi recibe un lanzazo y muere. Alfonso Calderón, en su discurso de recepción de Miguel Arteche a la Academia Chilena de la Lengua, señala como punto de partida de ese mito la región del Río de la Plata, en el fortín de Sancti Spiritus. En sus palabras, Sebastián Caboto envía en octubre de 1529 a 15 soldados para que vayan a descubrir las minas de oro y plata de aquellas tierras. El grupo opta por dividirse. Una mitad se dirige hacia los llamados quirandíes, la otra hacia el río Curacurás. Luego de 7 días regresa solo el capitán Francisco César y 6 o 7 de sus hombres hablando de las maravillas y de las riquezas encontradas. De ese capitán vendría el nombre de la tal ciudad. También Calderón da cuenta de otra expedición que saliera de Castro. Un piloto práctico, Juan García Tao, con 3 dalcas, un 6 de octubre de 1620, y que habría alcanzado solo hasta el istmo de Oski, fracasando por falta de víveres. El viaje de Antón Páez a la ciudad de los Césares, estimados amigos, sigue la ruta de todos los viajeros nombrados, aventureros y soñadores, misioneros o buscadores de tesoros. Consideremos que Prado, en el prólogo de la reina de Rapa Nui, ya ponía el acento en expandirse, en abrirse a nuevos modos de vida, pensamientos, puntos de vista, y todo ello a través del viaje. No salir, no abrirse, podría redundar en un especialista monstruoso. Se pueden sacar muchas conclusiones de esta postura, pero la que nos interesa dice relación con el corazón, la sangre, el interior del poeta Pedro Prado, que cuando erupciona arroja al mundo poemas, prosas y hasta obras pictóricas. Y el hecho de viajar para poner más conocimiento a su gaveta personal pareciera un arte poética en cuanto a estar siempre buscando sobrepasar sus propios límites. Otro rasgo de la idea de viajar, dando por sentadas las otras ideas, aventura, tesoros, el Dorado, ciudades con grandes riquezas, fuentes de la eterna juventud. Otras ideas, decía, apuntan a la brújula interna del hombre, siempre hambrienta de lo exótico y lo misterioso. Pareciera que este Antón Páez es y es todos los viajeros y soñadores. No olvidemos que escribo estas palabras desde acá mismo, desde adentro
De manera que, conociendo el mecanismo de estos viajes, solo puedo decir que Chiloé es un gran imán y que muchos amigos, incluso presentes en esta sala, vinieron a mochilear o anduvieron de pasadita por Chiloé, y sucede que encontraron su Dorado, su ciudad de los Césares, y no se fueron nunca más. Antón Páez inicia su relato en Achao de 1817, en un juego literario de superposición de identidades, que hoy sería novedoso. Él habla que encontró un manuscrito en la parroquia de Achao y que de ahí parte todo. Y al manuscrito le pone su nombre nomás, supuestamente. Es un juego literario interesante en todo caso, que dice aquí ya Gustavo Boldrini, que es otro escritor de Castro, que en este tiempo no se encuentra acá, pero fue uno de los escritores del taller literario Omen también. Gustavo Boldrini esgrimía en los años 80 un manuscrito hallado en otra isla perdida del archipiélago. Entonces el ambiente también cambiaba de rostro. Según él, el libro que publica Gustavo Boldrini en los 80 es un manuscrito encontrado en una isla y que los poemas serían de ese autor. Pero es un invento, el que lo hace, todo lo hace él. Entonces un juego literario que no es nuevo, pero que es muy interesante. Un juego, sin duda, impulsado por el mito en sí, porque una ciudad, un objeto, el cáliz, por ejemplo, alguna virtud o poder que se mantiene oculto o que cambia de lugar, como los entierros de Chiloé, no hacen sino impulsar al artista a jugar de acuerdo con las reglas que la maravilla y el misterio imponen. Única manera de hacerlo verosímil y de poder ingresar, aunque solo sea en la ficción, a esa ciudad o a los lindes de esos sueños delirantes. Bueno, en el marco de un seminario en que lo patrimonial es lo fundamental de la discusión y el diálogo, digamos que esta novela nos plantea precisamente el peligro que amenaza a estos lugares vírgenes. No olvidemos que el narrador se sorprende muchísimo con la iglesia sin un solo clavo y que además viene de un viaje de la Patagonia y que ya estuvo en la isla de Pascua. Y no debe sorprendernos que el ojo del visitante sea el que vea los colores, los contornos, la gama de virtudes y maravillas que nosotros no alcanzamos a vislumbrar, nosotros que ya estamos acá, o ya simplemente la perdimos o se durmió. Y no debe sorprendernos por ello que muchos eventos en los que peligra algún bien o patrimonio local sean los amigos de afuera los que se quedaron, los más férreos defensores de los tesoros chilotes. Hacia fines del 70 se da en Chiloé un tipo de línea poética que, separándose del costumbrismo y hermanándose en algunos puntos con el discurso lárico encabezado por Jorge Teillier, busca resaltar lo étnico, cultural y patrimonial y que los estudiosos denominaron poesía etnocultural. Descubrieron que había como otra línea más, siempre hablaban de la poesía de Nicanor Parra, de lo cotidiano, la poesía del paisaje, de Neruda, del canto. Hay todo un montón de líneas poéticas encasilladas y que se hacen para ordenar un poco el panorama poético. Y dijeron que había otra más, la línea etnocultural. Y línea que incluiría a los poetas chilotes, los de Temuco y otros grupos sureños. Digamos además que más allá de la denominación de esta línea poética en Chiloé, una generación completa de artistas, escritores, se han parapetado de los 60 en adelante a resistir la modernidad con obras poéticas, narrativas, pictóricas, musicales, teatrales e históricas notables. Y ¿para qué nombrar? Si nombro algunos después se van a quedar todos los más enojados. Pero hay un montón de escritores acá, varios, y no escritores que lo han hecho desde otros ámbitos, que se han dedicado a resistir la modernidad en todos estos años, haciendo libros que son fundamentales. Simbólicamente, la ciudad de los Césares es, no cabe duda, una especie de bastión cuyas murallas nunca debieran ser avistadas. Como un sueño terrible, emergido tal vez de la cabeza del propio Paillamán, que es uno de los personajes del libro, viajero empedernido, Pedro Prado, a contraviento, en el fondo,
como un sueño terrible, arriban imágenes en las que Césares ha sido descubierta y las oficinas de turismo ofrecen tours a una urbe derruida, sin ninguna gracia, más que la de haberse apagado como un árbol de Pascua, luego de ser descubierta por la viajera luz de la codicia. Muchas gracias por escuchar.